¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que me vas siguiendo. Ok, esta es la última clase en nuestra materia de argumentación y redacción jurídica. Vamos a tocar esto de la tipología de la... Bueno, de una de los elementos más importantes, ¿no? Eso de la tipología de los argumentos jurídicos, ¿no? Y los tipos que hay de argumentos jurídicos. Bueno, vamos a tratar de que estos videos no sean tan largos. Y si lo son, vamos a tratar de dividirlos para que sea un poquito más digerible, ¿ok? Vamos a ir revisando los diferentes tipos de argumentos jurídicos. Vamos a comenzar por el más común, que es justamente este. El argumento de autoridad, ¿ya? Este es el argumento de autoridad, que hemos visto en una primera parte algunos elementos, ¿ok? Pero, ¿qué significa este argumento de autoridad? Vamos a leer y vamos a ir como reflexionando. Un argumento de autoridad en el contexto de la argumentación jurídica es una técnica retórica que se basa en citar. Esto es lo importante. Este argumento de autoridad sobre todo se basa en citar, ¿no? En citar la opinión, el testimonio o la autoridad de una fuente respetada y reconocida, ¿no? O sea, se cita lo que se ha dicho, lo que ha escrito una fuente reconocida, ¿no? En un campo específico del derecho para respaldar una afirmación o posición legal, ¿no? En lugar de depender únicamente de la lógica o la evidencia empírica, este tipo de argumento se funda en la credibilidad que se tiene de esta autoridad, ¿no? De quien proviene esta frase, qué sé yo, lo que estamos citando, ¿no? De esta autoridad que es un experto, ¿no? Bueno, en sí es una fuente, ¿no? Veraz, ¿no? En el ámbito jurídico, las fuentes de autoridad pueden ser estas cuatro, ¿no? O sea, la construcción de un argumento de autoridad vendría dividida en cuatro subespecies, pongámosle así, ¿no? Uno que es la jurisprudencia, que se pueden citar decisiones judiciales previas, ¿no? Eso serían, por ejemplo, sentencias constitucionales, ¿no? Que ahí ya es súper importante esto. Especialmente aquellas emitidas por tribunales superiores, ¿no? Como estamos diciendo, sentencias constitucionales, como cortes supremas o tribunales constitucionales que establecen precedentes legales. Esto es muy importante, ¿no? En este caso, el argumento de autoridad que proviene de una jurisprudencia es central, ¿no? La cita de sentencias constitucionales. Segundo, doctrina legal, opiniones y análisis de expertos, ¿no? Lo que decía Platón, lo que decía Aristóteles, ¿no? Lo que decía Cabanelas, ¿no? Eso le da, digamos, esto que estamos hablando, le da, fundamenta nuestro argumento, ¿no? Opinión y análisis de expertos en derecho, como académicos, profesores de derecho, juristas reconocidos, que proporcionan interpretaciones y comentarios sobre cuestiones legales. Esto es fundamental, ¿no? En las construcciones argumentativas en los expedientes, por ejemplo, no veo mucho esto, pero es importante, ahora que se lo conoce, tomarlo y ejercerlo, ¿no? Hacer este trabajo de citas, ¿no? Vamos al tercero, legislación. Este es muy común. Leyes, códigos, etcétera, etcétera, estatutos promulgados por legislaturas y órganos legislativos que establecen normas y regulaciones jurídicas, ¿no? Este es muy común, ¿no? El artículo tantos, ¿no? Del código tantos, ¿no? Tratados internacionales, poco común, pero importante, en el marco de seguir, por ejemplo, la estructura del 410 de la Constitución, ¿no? Constitución, tratados internacionales en el mismo nivel, ¿no? Sobre todo tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Entonces acá acuerdos y convenciones ratificados por los estados que establecen normas legales a nivel internacional y pueden ser citados como autoridad en cuestiones de derecho internacional. Esto es fundamental también.
Ahora, acá dos elementos fundamentales. Uno, que se pueden encontrar, o sea, tendríamos que encontrar en nuestros expedientes estos 4 tipos de argumentos, en este caso de autoridad, ¿no? Y el segundo elemento, si no los hay, pues usarlos. Claro, usarlos, desarrollarlos y no solamente escribirlos en nuestros memoriales, ¿no? Sino también usarlos en nuestros alegatos, por ejemplo, ¿no? Seguiremos. Cuando se utiliza un argumento de autoridad en la argumentación jurídica, es importante considerar la relevancia y la pertinencia de la fuente. Esto es importante, ¿no? No es lo mismo, pues, Cabanelas a Pepito Grillo, digamos, no es lo mismo para el caso en cuestión. Ahora, la fuente también es importante porque la fuente tendría que venir desde un campo del derecho, ¿no? Cuidado que, bueno, habría que analizar profundamente si se podrían citar, digamos, bueno, elementos de otros campos jurídicos, ¿no? No sé, del campo del derecho familiar, el derecho penal. Yo creo que sí, dependiendo mucho del caso y dependiendo qué quieres citar, el enfoque que le vas a dar, ¿no? Así como su credibilidad y autoridad en el área específica del derecho discutido, ¿no? Es lo que más o menos estamos hablando. Además, es necesario evaluar críticamente cualquier posible sesgo o limitación en la argumentación de la autoridad citada. Por ejemplo, en el caso sobre derechos de propiedad intelectual, un abogado podría respaldar su argumento citando la opinión de un experto reconocido en propiedad intelectual, o haciendo referencia a decisiones judiciales previas, es decir, sentencias, ¿no? Sentencias relevantes en casos similares. Al hacerlo, busca aumentar la persuasión y la credibilidad de su posición legal ante el tribunal o la audiencia, ¿no? Perfecto, este es el primero. Vamos al siguiente. Argumento analógico, este argumento analógico, que es muy interesante también, porque aquí nos obliga a hacer una revisión de los argumentos que se están generando dentro de los espacios del sistema jurídico, ¿no? ¿Qué es este argumento analógico? Relación de semejanzas entre cosas distintas, ¿no? Analogía jurídica, semejanza entre hechos o situaciones. Es la operación realizada por el intérprete para aplicar a un caso no previsto por el orden jurídico las disposiciones jurídicas destinadas a regir casos similares, ¿no? Entonces, las argumentaciones que se ha utilizado o hemos utilizado en un caso determinado, si tenemos un caso parecido, podríamos hacer un argumento analógico, es decir, tomar esos argumentos y también llevarlos al nuevo caso, pongámosle, ¿no? Pongámosle más o menos así. Se lo realiza sobre todo para llenar lagunas en el derecho, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante también, ¿no? Porque si te haces especialista solamente sobre ciertos temas que vas a tratar como abogado, claro, puedes hacer mucho de esta analogía, ¿no? Mucho de la analogía, ¿no? Que no es tanto copia, ¿no? Es es un elemento mucho más allá que la copia. El punto esencial de la analogía radica en la semejanza de una cosa con otra. Claro, cuanto más semejante es, mayor analogía, ¿no? Ahora, puede haber elementos que se asemejan, entonces esos elementos que se asemejan podríamos irlos copiando, ¿no? En el marco de las argumentaciones que se han utilizado, digamos. En la similitud de unos caracteres o funciones con otros, ¿no? Un argumento analógico es una forma de razonamiento que se basa en encontrar similitudes entre dos situaciones o cosas que de alguna manera tienen relación, ¿no? Y luego inferir que, dado que comparten características similares, lo que es cierto para uno también debería ser cierto para el otro, ¿ya? En ese sentido, en esencia, se establece una relación de semejanza entre dos cosas para justificar una conclusión sobre una de ellas. A ver, ¿qué más? Ese tipo de argumento se utiliza comúnmente en el ámbito jurídico, donde se busca establecer precedentes o inferir decisiones basadas en casos similares previamente resueltos. También se encuentra en el razonamiento cotidiano y en disciplinas como la ética, la política y la filosofía. Un ejemplo simple de un argumento analógico sería este. Premisa 1. Juan estudia mucho para su examen y obtiene buenas calificaciones. Premisa 2. María tiene un examen mañana y también ha estado estudiando mucho. Conclusión. Por lo tanto, es probable que María también obtenga una buena calificación en el examen, ¿no?
En este ejemplo se establece una analogía entre Juan y María, ¿no? Los dos han hecho casi la misma acción, ¿no? Basada en un comportamiento similar, lo que estamos diciendo, de estudiar mucho para los exámenes. A partir de esa similitud se infiere lo que le pasó al primer sujeto, en este caso Juan, que aprobó. En ese caso, si María hace lo mismo, aprobará también, ¿no? Lo que dice acá, se refiere que María también debería tener éxito en su examen, al igual que Juan. Es importante tener en cuenta que, si bien los argumentos analógicos pueden ser útiles para inferir conclusiones en situaciones similares, también tienen sus limitaciones. Las diferencias relevantes entre las situaciones comparadas pueden afectar la validez del argumento analógico. Por lo tanto, es fundamental evaluar cuidadosamente la fuerza de la analogía y considerar cualquier diferencia significativa que pueda afectar la conclusión. Esto es muy importante, ¿no? Verdaderamente ver qué elementos son parecidos y qué elementos no, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el método comparado, ¿no? En el derecho es muy interesante ese análisis. Ok, a ver, seguimos. Argumento sistemático, que también creo que un poquito lo hemos hablado, pero vamos a ir un poco más desarrollándolo. El argumento sistemático, en el contexto de la argumentación jurídica, se refiere a una estrategia que busca interpretar y aplicar las leyes en su conjunto. No te olvides que una normativa, un artículo, no hace el mar, ¿no? Sino todo un enjambre, todo un tejido de artículos, ¿no? Por eso es, pues, sistémico, porque ese artículo se relaciona con otro, ¿no? Y ahí habíamos hablado, por ejemplo, de esto que es, por ejemplo, los códigos concordados. ¿Se acuerdan que vamos saltando de artículo en artículo y algunas veces de norma en norma, ¿no? Entonces, ese saltar, ese tejer estos artículos va dándonos una fundamentación normativa, ¿no? A nuestra versión, a nuestra teoría del caso, pongamos el hecho, ¿ya? A ver, seguiremos. El argumento sistemático, en el contexto de la argumentación jurídica, se refiere a una estrategia que busca interpretar y aplicar las leyes en su conjunto, lo que estamos diciendo. O sea, he visto, por ejemplo, ejemplos donde algún abogado ha colocado un solo artículo en su memorial. Eso es terrorífico, ¿no? Claro. No hay una fundamentación verdaderamente sistémica en eso, ¿no? Nosotros como abogados tenemos que lograr justamente este argumento sistemático, o sea, hacer ese tejido que decimos, ¿no? Que me parece muy bien esta analogía, ¿no? Con esto de tejer, ¿no? Vamos tejiendo normativa, somos tejedores de normativa, ¿no? Considerando el sistema legal en su totalidad, es lo que estamos diciendo, ¿no? Desde la Constitución, ¿no? Los tratados internacionales, el código de procedimiento, sentencias constitucionales, etcétera, etcétera, siguiendo una línea, ¿no? Esa línea es el caso, ¿no? Es el caso, los elementos del caso que se van dando, ¿no? Entonces es como ir como jalando y tejiendo, ¿no? Tejiendo una prenda, qué sé yo. En lugar de centrarse únicamente en una disposición legal, es lo que estábamos hablando, específica o un precedente aislado, el argumento sistemático considera el conjunto de normas, principios y valores que componen el sistema jurídico para llegar a una conclusión coherente y justificada. Perfecto. Entonces, debe haber como lagunas, ¿no? Debe haber como, no lagunas. El expediente es como, digamos, una serie de, es como un pantano, donde podemos ir como encontrando ciertos espacios firmes donde uno puede llegar a sentarse, o sea, poder sentarse, poder pararse en este lago, ¿no? Y esos espacios donde podemos sentarnos, podemos como ir pasando por este lago, son pues estos argumentos sistémicos, ¿no? Son conjuntos de normativa que se han generado en el marco de dar una mejor interpretación a los elementos del caso, ¿no? Entonces, si nosotros estuviéramos pasando este lago oscuro, tendríamos que ir como saltando de islote en islote. Y ese tipo de islote en islote nos estamos refiriendo sobre todo ¿a qué? Nos estamos refiriendo al tema de este conjunto de normativo, ¿no? Estos sistemas normativos que se van como entretejiendo, ¿no?
A ver, seguiremos. Este enfoque reconoce que el derecho no existe en un vacío, esto es clarísimo, sino que forma parte de un sistema complejo de normas interrelacionadas, lo que estamos diciendo, que tienen como objetivo lograr ciertos objetivos y principios fundamentales, como la justicia, la equidad y la seguridad jurídica. Esto es fundamental, ¿no? Fundamental. ¿Por qué? Porque realmente estamos tejiendo normativa, ¿no? Por lo tanto, el argumento sistemático busca interpretar las leyes y los precedentes de manera coherente y armoniosa con los objetivos y valores subyacentes del sistema legal en su conjunto. Ahora, aquí no podemos pues mezclar amarillo con rosado, digamos, ¿no? Claro, tiene que haber como un hilo conductor para ir generando este sistema normativo, ¿no? Tenemos que darle una armonía, ¿no? Es como si, claro, cuando tejemos una chompita, qué sé yo, no la tejemos pues con unos colores muy brillosos y luego oscuros, ¿no? Le damos una armonía, y esa misma armonía tendría que verse en el tejido del argumento sistemático, ¿no? ¿Cuál es la línea que vamos siguiendo para que se vayan congregando a esa línea, a ese tejido, diversos artículos de normativas, ¿no? Vamos, seguiremos. A ver, algunos aspectos importantes del argumento sistémico ¿qué incluye? Interpretación coherente. El argumento sistemático busca interpretar las leyes y los precedentes de manera coherente y consistente con el sistema legal en su conjunto, evitando interpretaciones contradictorias y arbitrarias. Es decir, tienen que tener una armonía, no pueden estarse atropellando, ¿no?, entre unos artículos y otros. Tienen que tener la delicadeza de la coherencia, ¿no?, de la convivencia entre artículos, ¿no? Eso nos lleva nuevamente a esta metáfora de la imagen del tejido, ¿no? Cuando uno teje, no teje por tejer, pues teje en el marco de una estructura que vas a generar, y para esa estructura tienes que tejerlo en una forma de armónica, ¿no? Donde se pueda, no sé, deslizar cierto tipo de punto que se una con otro punto, y lo mismo también en el tema, por ejemplo, los colores, ¿no? Tienen que tener cierta armonía, no pueden ser pues contradictorios, muy chillones, qué sé yo, ¿no ve? Consideración del texto legal y social. Se tienen en cuenta no solo las disposiciones legales relevantes, sino también el contexto legal, social y político en el que se marca el problema jurídico en cuestión, ¿no? Esto es muy interesante también. Valoración de la jerarquía normativa. Nuevamente estamos en el 410, ¿no? Se reconoce la jerarquía de las normas legales, dando mayor peso a las normas constitucionales, que ya ustedes lo saben mejor que yo, y legales superiores sobre las disposiciones subordinadas, como los reglamentos, las decisiones administrativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay un orden, ¿no? Es el orden que, nadie me lo ha debatido, que está perfectamente estipulado en el 410 de la Constitución Política del Estado. Ese sería nuestro orden, en nuestra estructura básica para cualquier análisis jurídico en el Estado plurinacional. El 410 establece perfectamente cuál es el orden, y ese orden tendría que ser la línea por donde tenemos que, primero, ir generando nuestros argumentos sistemáticos, y segundo, viendo esa armonía que tendría que haber siguiendo esa línea. ¿Se dan cuenta? Bueno, yo creo que es un camino importantísimo el que nos abre el 410, ¿no? Análisis de principios y precedentes. Se examina los principios legales y los precedentes relevantes para determinar su aplicabilidad y coherencia con el sistema legal en su conjunto. Ok, estos 4 elementos es sumamente importante para ver la estructura del argumento sistemático. En resumen, el argumento sistemático es una herramienta fundamental en la argumentación jurídica que busca interpretar y aplicar las leyes de manera coherente y armoniosa, lo que estamos diciendo, con los objetivos y valores del sistema legal en su conjunto. Este enfoque promueve la consistencia, la predictibilidad y la justicia en la toma de decisiones legales. Ok, yo creo que hasta aquí podemos hacer una primera parte, y después iríamos a tal vez una segunda parte. Ok, te agradezco y bueno, pues seguimos en el siguiente video.